¿Alguna vez te has sentido invisible, atrapado en la rutina, con una sonrisa que esconde más de lo que muestra? ¿Como si tu vida fuera un eco lejano de lo que alguna vez soñaste? En este nuevo video, exploraremos la historia de Elena, una mujer que, como muchos, ha aprendido a cargar el peso del mundo sin que se note. Viviendo en la aparente calma de un matrimonio, donde ya no se siente vista ni escuchada. Pero una noche de verano, bajo las estrellas de un jardín familiar, un encuentro inesperado con alguien que siempre estuvo ahí pero nunca realmente, desatará una conversación que lo cambiará todo. Un susurro en la oscuridad, una mirada que reconoce una soledad compartida. Y la inquietante pregunta, ¿qué haces cuando el deseo choca con la comodidad y un instante prohibido amenaza con destruir la fachada de tu vida? Si te intriga esta historia de silencios, anhelos y decisiones que transforman, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 5,000 suscriptores, dejar tu like y un comentario para contarnos qué piensas. Un gol a todas. Nunca pensé que estaría escribiendo aquí, la verdad. He leído tantas historias. Me he sentido tan identificada con algunas de ustedes, con esa sensación de llevar el mundo por dentro sin que nadie lo note. Siempre he sido de las que escucha, de las que asiente, de las que sonríe aunque por dentro tenga un nudo que me aprieta el alma. Pero hoy es diferente. Siento que necesito soltarlo, aunque sea en este espacio anónimo, para que no me ahogue. Esto pasó anoche. Fue una de esas cenas familiares de verano en casa de mi suegra. Ya saben, el calor pegajoso, el olor a barbacoa y a jazmín mezclado, las risas de los niños correteando, el tintineo constante de los vasos de sangría. Para cualquiera que nos viera, éramos la imagen de la familia perfecta. Javier, mi esposo, en su salsa, contando anécdotas del trabajo, riéndose a carcajadas. Los cuñados discutiendo amistosamente de fútbol, las cuñadas hablando de dietas y de las vacaciones pendientes. Y yo estaba ahí, como siempre. La esposa de Javier, la nuera atenta. La que se encarga de que no falte nada en la mesa, de que los niños tengan sus helados, de que la conversación no decaiga. El papel que he interpretado a la perfección durante años. Tantos años que a veces se me olvida quién soy yo sin él. Me movía entre la cocina y el jardín con una soltura que asustaría a cualquiera que supiera lo que llevo dentro. Servía más vino, recogía los platos vacíos, fingía interés en la última serie de moda que todos estaban viendo. Mi sonrisa, mi sonrisa. Es mi mejor disfraz. Una sonrisa amable. Un poco cansada en los bordes, pero constante. Como el murmullo de fondo de una radio vieja que nadie apaga. Por dentro, sin embargo, era otro universo. Un silencio ensordecedor. Una especie de vacío que se había ido haciendo cada vez más grande con el tiempo. El matrimonio con Javier ya no era lo que fue. No es que él sea un mal hombre, para nada. Es bueno, trabajador, un buen proveedor, un hombre de costumbres, pero se ha vuelto ajeno, como si viviera en una burbuja de su propia rutina y comodidad, y yo fuera solo un mueble más en ese paisaje. Me mira, sí, pero no me ve. Me habla, pero no me escucha. O no escucha lo que de verdad necesito decir. Y es casi lo mismo. Me sentía como una pieza decorativa en mi propia vida. Había días en los que me miraba al espejo y no reconocía a esa mujer. ¿Dónde se había ido la Elena de antes? La que tenía sueños más allá de la lista de la compra. La que se reía sin culpa. La que sentía mariposas en el estómago. La había enterrado bajo capas y capas de resignación, de esa calma que esconde un grito silencioso. Y esa noche, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de naranjas y violetas, esa sensación de soledad se intensificó. Me dolía en el pecho como una presión constante. Estaba rodeada de gente de mi familia, de la que se supone que es mi gente, y me sentía más sola que nunca. Javier, por su parte, estaba feliz. Lo veía desde la distancia, con su copa de vino en la mano, riéndose de alguna broma de su primo. Su risa era fuerte, despreocupada, y yo sentía una punzada de envidia. Supongo, porque él podía ser así de despreocupado. Él no llevaba esta carga de saber que algo se había roto y que, al parecer, solo yo lo notaba. Habíamos pasado de ser dos a ser una suma de individualidades que compartían un espacio y un apellido. Compartíamos la cama, la casa, los gastos, pero no la vida. No la vida de verdad, con sus miedos, sus anhelos, sus silencios compartidos. Me excusé un momento y fui al baño solo para tener unos minutos de tregua. Me mojé la cara con agua fría, me miré en el espejo. Mis ojos estaban cansados. No de sueño, sino de cargar con todo esto. Me dije a mí misma, como tantas otras noches, Elena, ya aguanta. Es lo que hay. Tienes una vida estable, un buen hombre, una casa. ¿Qué más quieres?
Pero la pregunta siempre venía de vuelta, insistente, y la parte de ti que se está muriendo. ¿Qué? No había respuesta para eso. Solo la promesa de seguir fingiendo, de seguir sonriendo. De seguir siendo la esposa perfecta en el matrimonio perfecto que solo existía en la superficie. Volví al jardín, donde las luces colgantes ya iluminaban la escena, creando un ambiente mágico que contrastaba brutalmente con mi realidad interna. La música sonaba más fuerte, la gente hablaba con más alcohol en la sangre. Javier ya estaba bostezando, su voz un poco arrastrada por el vino. Me sonrió un poco oído y me dijo que en un rato nos iríamos. Asentí. El alivio fue casi físico. Al fin, la noche terminaría. La función llegaría a su fin y podría volver a la quietud de nuestra casa, donde los silencios eran al menos honestos. Pero la noche aún guardaba una sorpresa, un giro que no vi venir ni en mis sueños más salvajes ni en mis pesadillas más oscuras. Cuando todos empezaron a despedirse, Javier ya estaba casi dormido en el sofá del porche. Le dije que no se preocupara, que yo recogería lo que quedaba en el jardín. No protestó. Solo murmuró algo ininteligible y se hundió más en el cojín. Me quedé sola. El resto de la familia se dispersó, los coches se fueron yendo uno a uno, sus luces rasgando la oscuridad de la calle. El silencio se fue apoderando de todo, un silencio diferente, pesado, pero a la vez extrañamente liberador. Era la quietud de la noche después de la tormenta, o al menos después del bullicio. Empecé a recoger los vasos vacíos de la mesa de centro, los platos con restos de comida, las servilletas de papel esparcidas. El aire estaba más fresco ahora, y el olor a jazmín se hizo más intenso, embriagador. Me agaché a recoger unos juguetes olvidados de los niños. Y fue entonces cuando lo vi aparecer. Miguel, el hermano menor de Javier, siempre ha sido el discreto de la familia, el que observa más de lo que habla, el que tiene una mirada un poco melancólica, profunda. Siempre me ha llamado la atención desde el primer día que lo conocí. No de una forma obvia, nada de eso. Era más bien una curiosidad, una sensación de que había algo más en él, algo que no mostraba a todo el mundo. Su presencia siempre ha sido como una nota musical que de repente se desvía del coro. Una melodía aparte. Nunca me atreví a reconocer esa atracción, ni siquiera a mí misma. Era el hermano de mi esposo, el cuñado. Punto. Se acercó. Despacio, con esa forma suya de moverse sin hacer ruido, casi como una sombra. Llevaba una camiseta oscura que se fundía con la noche y sus ojos, aún en la penumbra de las luces colgantes, brillaban con una intensidad extraña. ¿Necesitas ayuda? Su voz era suave. Un murmullo que apenas rompió el silencio. No era una pregunta retórica. Había una sinceridad en su tono que me desarmó un poco. Me enderecé, un vaso de vidrio en la mano, y sentí un rubor subir por mis mejillas. No, Miguel, no te preocupes. Ya casi termino. Vete a descansar, ya es muy tarde. Mi voz sonó más formal de lo que pretendía, una forma de poner distancia, de mantener las barreras que siempre había erigido entre nosotros. Pero él no se movió. Dio un paso más hacia la mesa y sin decir nada, empezó a recoger los restos de la barbacoa. Sus manos eran grandes, fuertes, y se movían con una eficiencia tranquila. El simple hecho de que estuviera ahí conmigo en ese silencio ya era diferente. Javier nunca se hubiera ofrecido a ayudarme a esas horas, y si lo hubiera hecho, habría sido a regañadientes. No te preocupes, Elena. Estoy acostumbrado a quedarme hasta tarde. Además, ya están todos dormidos. No. Una media sonrisa se dibujó en sus labios, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Empezamos a recoger en silencio, los platos apilándose, los vasos en la bandeja. Nuestros dedos se rozaron un par de veces al tomar el mismo objeto, y cada roce era como una pequeña descarga eléctrica que me recorría el brazo. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Un tamborileo suave contra mis costillas. Era algo que no sentía desde hacía tanto tiempo, esa expectación, esa chispa. Me regañé mentalmente. Elena, por favor, compórtate. Es solo Miguel. Es solo tu cuñado. Menuda noche, ¿verdad? Dijo él de repente, rompiendo el silencio que se había vuelto casi palpable. Mucho ruido, mucha gente, asentí sin mirarlo directamente. Sí, pero son reuniones importantes, ¿no? La familia, pronuncié la palabra familia con una especie de amargura que no pude evitar. Él dejó una pila de platos en una bandeja y se giró para mirarme, y esta vez su mirada se encontró con la mía. Sus ojos, en la penumbra, parecían aún más intensos. A veces, el ruido, la gente esconde otros ruidos, otros silencios. ¿No crees? El aliento se me cortó en la garganta. Esa frase. Era como si hubiera leído mi mente, como si hubiera entrado en mi alma y hubiera visto el vacío que llevaba.
Dentro, nadie, nunca, me había dicho algo así. Javier nunca se daría cuenta de esas cosas. Estaba demasiado inmerso en su propia vida. ¿A qué te refieres?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Sentí que me temblaban las manos. Él se encogió de hombros, pero sus ojos no se apartaron de los míos. A que a veces uno está rodeado de gente. Y aún así se siente solo. Más solo incluso que si estuviera realmente solo, porque es una soledad acompañada. Una soledad que no se puede confesar. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era eso, exactamente eso. La soledad acompañada. La soledad que no se podía confesar. Él lo había visto. Él lo había sentido. En mí, ¿o es que él también la sentía? Tú lo entiendes, dije, casi sin pensarlo. La voz quebrada. La máscara de la calma se estaba resquebrajando sin que yo pudiera detenerlo. Él asintió lentamente. Sí. Elena, lo entiendo. Más de lo que crees. Su voz era tan baja que apenas la oí, pero cada palabra resonó en mi interior como una campana. A veces, uno carga con tanto que no puede decir. Con tantas cosas que la gente espera de ti. Que ni siquiera te das cuenta de lo que tú de verdad quieres o necesitas. Nos quedamos en silencio otra vez. Pero esta vez. El silencio no era incómodo. Era un silencio compartido. Un espacio donde nuestras almas, por primera vez, se sentían vistas. Comprendidas. Las luces colgantes del jardín parpadeaban suavemente con la brisa, creando sombras danzantes a nuestro alrededor. El aire se llenó de una tensión extraña, de una electricidad silenciosa que me erizaba la piel. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla. Y no hice el menor intento de detenerla. No me había permitido llorar así en años, no de una forma tan cruda y verdadera. Él no dijo nada, solo me miró. Y en sus ojos vi una compasión tan profunda que me desarmó por completo. Lo siento, murmuré, avergonzada. No sé qué me pasa, no tienes que disculparte. Elena, dijo él, su voz aún más suave, casi un suspiro. Es bueno soltar. A veces es necesario. ¿Verdad? Levantó una mano y por un momento pensé que iba a tocar mi mejilla. Al limpiar la lágrima, mi corazón dio un vuelco. Pero su mano se detuvo a medio camino y en su lugar se inclinó ligeramente, solo un poco, acortando la distancia entre nosotros. Parece que llevas mucho tiempo sosteniendo el mundo, Elena, susurró. Nadie se ha dado cuenta de cuánto te pesa. Esa frase. Fue como si hubiera abierto una compuerta dentro de mí. Todas las cargas acumuladas, todos los silencios, todas las noches de insomnio preguntándome si había algo mal en mí. Todo se desbordó. No era solo que él me viera, era que me había puesto palabras a una verdad que yo misma no me he atrevido a articular. Me veía, me escuchaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero esta vez eran diferentes. No eran de tristeza, no del todo. Eran de alivio, de una profunda, dolorosa, pero bendita liberación. Sentí un cosquilleo, un hormigueo eléctrico, que me subía desde los pies hasta la cabeza. Era la sensación de estar viva por primera vez en mucho tiempo. Una sensación que había olvidado que existía. Él debió notarlo, porque su mirada se suavizó aún más. Lentamente estiró su mano y con la punta de su pulgar limpió la lágrima de mi mejilla. El rosa fue fugaz, apenas un toque. Pero fue como si me hubiera encendido por dentro. Mi piel se estremeció. Podía sentir el calor de su piel, la suavidad de su pulgar, la delicadeza de su gesto. Era un contacto que no recibía desde hacía años, no un contacto así. Tan cargado de comprensión y de una intimidad que iba más allá de lo físico. Nos quedamos así, muy cerca el uno del otro. Bajo las luces parpadeantes. El aire vibraba con una tensión que era casi insoportable, pero a la vez exquisita. Podía sentir su aliento en mi rostro. El calor de su cuerpo tan cerca del mío. Mis ojos estaban fijos en los suyos y en esa profundidad pude ver un reflejo de mi propia soledad, pero también de un anhelo que no me había atrevido a nombrar. No deberíamos estar aquí, susurré, la voz ronca, apenas audible. La frase salió de mí casi por inercia. La voz de la razón, de lo que se supone que está bien, de lo que siempre he hecho. Pero él no se movió. Su mirada se intensificó y en sus ojos vi la pregunta tácita. La que no necesitaba palabras, aquí en el jardín, o tú y yo, esa pregunta, aunque no pronunciada, lo cambió todo en ese instante. Suspendido en el tiempo, la línea entre lo permitido y lo prohibido se desdibujó por completo. Ya no había reglas, solo la urgencia de lo que sentía. De la conexión que me estaba envolviendo. Mi corazón latía desbocado, un martillo golpeando contra mis costillas. Podía sentir la sangre corriendo por mis venas. Un calor que me invadía. Él se inclinó un poco más. Mis ojos se cerraron por un segundo, o quizás fue un milisegundo, un parpadeo, una aceptación, una rendición. Sus labios se encontraron.
Los míos en la oscuridad. El beso fue suave al principio, casi tentativo, como si él también estuviera probando el terreno, sintiendo la misma electricidad que yo. Luego, se volvió más profundo, más urgente. No fue un beso salvaje, no, fue un beso cargado de todo lo que habíamos callado, de todos los anhelos, de todas las ausencias. Era un beso de reconocimiento, de comprensión. De dos almas que se habían encontrado en la oscuridad. Mis manos se aferraron a su camiseta, arrugando la tela entre mis dedos. Podía saborear el vino en sus labios, el aire de la noche, una mezcla embriagadora. Mi mente estaba en blanco y a la vez llena de sensaciones. El calor de su boca contra la mía. La suavidad de sus labios, la forma en que su mano, tan suavemente, se posó en mi nuca, profundizando el beso. Fue un beso que me quitó el aliento, que me hizo temblar de pies a cabeza. Un beso que me hizo sentir tan viva, tan deseada, tan yo. La Elena que había olvidado. En ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Solo éramos nosotros dos, bajo las luces colgantes, en el jardín de la casa de su madre, con mi esposo dormido a unos metros de distancia. La culpa, por un instante, se desvaneció, ahogada por la avalancha de sensaciones y emociones. Era una liberación, un grito silencioso que por fin encontraba eco. Cuando nuestros labios se separaron, fue lentamente, con una renuencia mutua. Abrí los ojos y me encontré con los suyos, aún tan cerca, tan intensos. Había una mezcla de sorpresa, de deseo, de una tristeza infinita en su mirada. Un conocimiento mutuo de que acabábamos de cruzar una línea, y que nada volvería a ser igual. El aire se llenó de un silencio diferente ahora, un silencio cargado de lo que acababa de pasar. Mi respiración era irregular, mi corazón seguía latiendo como un tambor en mi pecho. Mis labios, aún sensibles por el contacto, me quemaban. Él no dijo nada. Yo tampoco. No había palabras para lo que acababa de ocurrir. No las necesitaba. Todo estaba dicho en ese beso, en esa mirada. Miguel, con un suspiro apenas audible, se apartó un paso. Solo un paso. Pero fue suficiente para que la realidad volviera a golpearme. La frialdad del aire de la noche me envolvió, la magia se disipó y el peso de lo que había hecho, de lo que habíamos hecho, cayó sobre mí como una losa. Su mirada se mantuvo fija en la mía por un momento más, un adiós silencioso, una promesa no pronunciada. Luego, se giró y se alejó, sin un sonido, sin una palabra. Se disolvió en la oscuridad del jardín como había aparecido. Me quedé allí, de pie entre los restos de la celebración, los vasos vacíos ahora cargados de un peso diferente. El olor a jazmín cejía en el aire, pero ahora me parecía asfixiante. Mis piernas temblaban. Sentía un vacío en el estómago, una mezcla de euforia y de un terror helado. Lo había hecho. Había cruzado la línea. Había traicionado mi matrimonio, mi vida. Todo lo que se suponía que era. Me costó unos minutos moverme. Mi cuerpo parecía no responderme. Finalmente, con las manos aún temblorosas, terminé de recoger lo poco que quedaba. Cada objeto, cada vaso, cada servilleta me recordaba lo que acababa de ocurrir. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con el terremoto que acababa de sacudir mi interior. Caminé hacia la casa como en trance. Mis pies apenas tocaban el suelo. Cada paso era una carga. Abrí la puerta de la cocina, el chirrido me pareció ensordecedor en el silencio de la noche. Javier cejía en el porche, roncando suavemente en el sofá. Su figura, tan familiar, tan cercana, me pareció de repente la de un extraño. Un extraño con el que compartía una vida que de repente no sentía mía. Me acerqué a él. Mis pasos lentos, cautelosos. Lo miré. Su rostro relajado en el sueño, la boca entreabierta, un hilo de saliva en la comisura. ¿Cómo podía estar tan ajeno? Tan dormido a lo que se estaba desmoronando a su lado, sentí una punzada de algo parecido a la ira, pero era más bien una profunda tristeza. Él nunca me había visto de verdad, y ahora yo no me reconocía a mí misma. Lo sacudí suavemente. Javier, vamos. Entra a la cama, él refunfuñó, medio abriendo los ojos. ¿Ya? Sir, estoy agotado. Se levantó con dificultad, tambaleándose un poco, y se apoyó en mí. El contacto de su brazo alrededor de mi hombro se sintió vacío. Un peso muerto. No había la electricidad, la vida que había sentido con Miguel. Y esa comparación, esa bruta, dolorosa comparación, me desgarró por dentro. Lo guié hasta la habitación. Él se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse la ropa del todo. Y en segundos volvió a roncar. Me quedé de pie junto a la cama, mirándolo. La luna llena se colaba por la ventana, bañando la habitación con una luz plateada. Mi casa, mi esposo, mi vida, todo parecía una farsa. Me quité la ropa despacio. Cada movimiento una tortura.
Me metí en la ducha, dejando que el agua caliente me cayera encima, esperando que arrastrara la culpa, el deseo, el miedo. Pero no lo hizo. El olor de mi gel, el recuerdo de sus labios, la sensación de su tacto, todo se aferraba a mi piel, a mi memoria. Podía sentir el eco de ese beso en mis labios, la vibración en mi pecho. Cuando salí, me envolví en una toalla, miré mi reflejo en el espejo empañado. Mis ojos seguían cansados, pero ahora había algo diferente en ellos. Una luz. Una chispa que no había estado ahí antes. Una luz que me asustaba. Era la luz de una Elena que había despertado. Una Elena que había probado algo prohibido y que, a pesar de la culpa, no podía negar que se había sentido viva. No pude dormir. Me pasé la noche en vela, tumbada junto a Javier, cada poro de mi cuerpo consciente de su presencia, pero a la vez de la inmensa distancia que se había abierto entre nosotros. La oscuridad de la habitación se sentía sofocante. Mi mente no paraba de reproducir la escena en el jardín, la voz de Miguel, sus ojos, sus manos, el beso. Una y otra vez, la culpa era un nudo apretado en mi garganta. Había traicionado la confianza de Javier. Había traicionado mi propio juramento. Pero junto a la culpa había otra emoción. Una que me asustaba aún más, una extraña sensación de alivio. Como si un peso inmenso se hubiera levantado de mis hombros, incluso si a cambio había caído otro. Quizás más pesado aún, el peso de un secreto. El recuerdo de esa noche me perseguía como una promesa no pronunciada. Una promesa de algo más. De algo que yo anhelaba y que mi vida actual no me ofrecía. Esa ausencia que había sentido durante tanto tiempo, ahora era dolorosamente palpable, definida, con un nombre y un rostro, Miguel y Javier. Él seguiría con su rutina, ajeno a todo. Mañana por la mañana se despertaría. Me daría un beso rápido, se iría a trabajar. Pensaría que todo estaba bien. Y yo tendría que sonreír, actuar. Fingir que nada había pasado. Enterrar la verdad de lo sucedido. Enterrar la revelación de mi propia infelicidad. Mi dilema era brutal. Podría seguir fingiendo que nada pasó. Aceptando la resignación. ¿Como mi destino? ¿Podría volver a meterme en el papel de la esposa perfecta y dejar que el eco de ese beso se desvaneciera? ¿O ese eco me impulsaría a cuestionarlo todo? ¿Arriesgarme a destruir la estabilidad que conocía en busca de una autenticidad que quizás me llevara por un camino desconocido y doloroso? La noche se cerró con una decisión silenciosa. Una puerta que se había cerrado tras nosotros en el jardín, sellando un secreto que cambiaría para siempre mi percepción sobre mi vida y mi hogar. Ya no era la misma Elena de antes. La mujer que había entrado al jardín anoche había muerto y en su lugar había nacido otra. Una mujer marcada por un beso en la oscuridad. Una mujer que ahora sabía lo que se sentía al ser vista, al ser deseada, al sentirse viva. Y ese conocimiento era tanto una bendición como una maldición. No sé qué haré, no sé qué me depara el futuro, pero ahora sé que no puedo seguir ignorando el eco de ese jardín. No, puedo seguir ignorando el eco de mi propio corazón y eso, para bien o para mal, lo cambia todo.